César, has tenido que padecer muchas veces esos encontronazos con el crimen organizado. Muchas veces nos has contado, y hablando de Xóchitl Gálvez, esta circunstancia que rodea a los propietarios del Borrego Viudo, de cómo es que en la gestión de Xóchitl Gálvez hubo una serie de irregularidades en cuanto a ese negocio. ¿Qué nos puedes decir sobre la seguridad de ese entonces y la seguridad ahora en la Ciudad de México, César? Mira, la verdad es que yo por eso lo he dicho y lo dije públicamente muchísimo antes de que ella fuera candidata, que para mí, por más que me quisieron decir que era una mujer honesta y que era una empresaria que se dedicaba a trabajar y que curiosamente había tenido que ver con la política, no se las compraba por una cuestión muy sencilla. Me tocó directamente formar parte del grupo de abogados de la taquería del Borrego Viudo. Para la gente que no conozca la taquería del Borrego Viudo, es una taquería muy conocida en la Ciudad de México, en donde se encuentra en la ahora alcaldía Miguel Hidalgo, anteriormente delegación, en donde por lo que es famosa esta taquería es que está abierta a las 24 horas del día. Es tal vez la única taquería en México donde las 24 horas del día se da servicio. Tiene un estacionamiento muy amplio y muchísimas veces la gente se ha atendido en el vehículo. Recordemos que en los tiempos de Miguel Ángel Mancera se negaba que existieran grupos criminales en la Ciudad de México. En específico se hablaba de narcomenudeo, ¿no? Como ya lo han dicho los compañeros, pero no se hablaba de grupos criminales como la Unión de Tepito, no se reconocía. Este grupo criminal, en conjunto con un grupo de trabajadores de los dueños del Borrego Viudo, eran dos dueños, dos hermanos, fallece uno, le deja al hermano el porcentaje que le correspondía, que era el 50%, y entre los demás hermanos del estado de Jalisco les deja el otro 50%, siendo el hermano don José que tenía la administración. Para no hacerles el cuento largo, creo que muchas personas que sí tienen conocimiento de qué fue lo que sucedió, un grupo oficiado por la Unión de Tepito con estos trabajadores se mete al Borrego Viudo, se presentan las denuncias, se hace del conocimiento a nivel local y nacional, y llega la que era delegada en aquel entonces, Xóchitl Gálvez, y apoya al grupo que se estaba robando el negocio auspiciado por la Unión de Tepito. Lo he dicho, pueden meterse a buscarlo en Google, en donde vean Xóchitl Gálvez y el Borrego Viudo, en donde desde aquel entonces, le estoy hablando hace 6 años, ya se habían hecho estas acusaciones. ¿Por qué? Porque ella se prestó para apoyarlo, y que incluso Miguel Ángel Mancera y el grupo de políticos que estaban en su gobierno apoyaron a estos personajes de la Unión de Tepito, y que años después se demuestra con las mismas fotografías las personas que ingresan al Borrego Viudo que están ligados con este grupo criminal de la Unión de Tepito. Y creo que hemos visto un cambio significativo. ¿Por qué? Porque a mí me tocó, por supuesto, como a muchísimos mexicanos, vivir en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno. Posteriormente nos tocó ver el cambio cuando llega Marcelo Ebrard. La verdad es que Marcelo conoce de seguridad, creo que se hizo un buen trabajo, pero posteriormente llega Miguel Ángel Mancera, y ahí es donde todos los índices delictivos se subieron, en donde vimos simulación, ¿no?, de actos en donde realmente se apoyaban grupos criminales. Y cuando llega la doctora Claudia Sheinbaum, creo que uno de los puntos focales y más importantes que ella realiza es reconocer que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México necesitaba tener facultades de investigación, y apoya para que se pueda dar el cambio, le da facultades de investigación a la policía, a la Secretaría de Seguridad, porque hay que recordar que la función primordial de la policía es prevenir los delitos, no la persecución como tal. Para que la gente lo pueda entender, y es algo que he tenido que estar explicando a algunos candidatos, ¿no?, que me han pedido opinión, no ubican o no entienden realmente sus asesores el porqué, el problema de la inseguridad. Cuando las policías, con este nuevo sistema de justicia penal, si una persona en este momento, y para las personas que nos están escuchando y que nos están viendo, lo puedan entender, si hoy una persona llega y te roba, y tú ubicas perfectamente a la persona que te robó, va, le dice a la policía, me acaban de robar, la policía se pone a buscar en los alrededores y no lo encuentra,
tú tienes que forzosamente ir a presentar una denuncia ante el Ministerio Público para que se inicie una carpeta de investigación. La mayoría de la gente no lo hace de forma inmediata. ¿Y qué es lo que sucede? Supongamos que al otro día tú ubicas perfectamente a la persona que te robó y le dice a la policía, esa persona me robó el día de ayer, y la policía va y lo detiene. ¿Saben qué es lo que va a pasar? Esa detención va a ser ilegal. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo en flagrancia. Eso es lo que nos explica este nuevo sistema. Cuando la policía sí tiene facultades de investigación, y que ese es uno de los grandes éxitos que se tuvo en la Ciudad de México, desde que tiene noticia del acontecimiento criminal, ellos empiezan una investigación que no es necesario que vayan al Ministerio Público porque tienen esa facultad de investigación. Por eso hemos visto que se han estado dando resultados por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad. Y ellos ya para cuando llegan con el Ministerio Público, ya llegan con la investigación, ya llegan con los datos y medios de prueba, realizan una detención, se le entregan al Ministerio Público y entonces sí el Ministerio Público tiene la oportunidad de demostrar que la detención fue legal, que no fue necesariamente en flagrancia porque tiene esas facultades. Creo que sería un modelo que se pudiera replicar en muchos estados de la República. Me han preguntado, y te voy a poner un ejemplo, ¿qué podemos hacer con ciertos puntos específicos? Como por ejemplo en Guanajuato, ¿no? En donde vemos que hay un fiscal que no va de la mano de las necesidades de la sociedad. Pues la realidad es que los gobernadores podrían trabajar con el Congreso estatal, que son quienes pueden dar las facultades para crear fiscalías independientes en cada uno de los casos específicos. Por ejemplo, estamos hablando de la extorsión, ¿no? Que es un delito, que es el cobro de piso, en donde la mayoría de los estados no es un delito grave. Incluso a nivel federal no es un delito grave porque tendrías que demostrar que pertenecen a un grupo criminal y esa es una investigación distinta. Pero si tú calificas a ese delito, reformas la ley para que sea un delito grave, entonces sí tendrás la posibilidad de que cuando esa persona que está extorsionando, que está cobrando piso por medio de una fiscalía especial, que tiene las facultades y la capacidad para poder realizar el trabajo y que no vas a tener a un fiscal que está en contra de todo lo que intenta hacer un gobierno o que se siente el virrey del Estado, entonces vas a empezar a ver los resultados. ¿Por qué? Porque con policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de Seguridad Pública que les da facultades de investigación, con fiscalías especializadas, entonces sí puedes tú empezar a dar resultados con la mayoría de los delitos de alto índice. Y así hay un sinnúmero de situaciones que se empiezan a dar, pero que sí hemos visto que por lo menos en la Ciudad de México sí se empezó a dar resultados. ¿Qué es lo que se necesita? Pues continuar con esa línea de trabajo que estaba dando resultados y darles mayor capacidad. ¿Por qué? Tenemos muchos estados de la República que tienen C2, C4, hasta C5, que son estas herramientas tecnológicas de cámaras para poderlos utilizar en esta lucha contra la delincuencia y la inseguridad, pero que simple y sencillamente están en desuso porque no tienen gente capacitada para poder utilizarlos. Entonces creo que es cuestión nada más de ver la realidad, de ponernos a trabajar y se van a ver los resultados. Sí, hay muchas circunstancias que podrán aplicarse. Estoy leyendo los comentarios de cómo la gente está muy interesada en las propuestas que nos están haciendo César Gutiérrez Priego, José Reveles, Francisco Cruz, en cuanto a la seguridad, en cuanto a lo que concierne precisamente a la Ciudad de México, pero que